En este día especial, hermanos, celebramos entonces ese rol fundamental, ese papel, ese instrumento fundamental de parte de Dios en su diseño divino y sabio en nuestras vidas, que son las madres. Eso celebramos este día. Creo que en otras ocasiones hemos compartido algún tipo de historia. No lo haremos en esta ocasión porque ya lo hemos hecho varias veces con respecto a cómo nace la celebración del Día de las Madres en Panamá. Pero independientemente del contexto en que se crea este día en particular en nuestro país, y que a las madres les celebramos todos los días de nuestras vidas, es propicia la ocasión y el Señor así lo ha permitido que un día en particular, y que hoy, por ejemplo, cae domingo, el Día del Señor, podamos celebrar que el Señor nos ha dado a las madres, que es parte de su diseño fundamental, incluso en el plan de redención, que por si acaso no tenemos idea de cómo puede también jugar el papel una madre en ese diseño del plan de redención, pues es muy importante. Y aquí vamos a ver una historia particular en donde vemos ese ejemplo. Según la palabra de Dios, hermanos, el rol de las madres es central en el diseño divino para la familia y la sociedad. Eso lo vemos en la palabra y no solo directamente en la cita de un texto, sino que vemos a través del ejemplo de los pasajes y de lo que se nos cuenta históricamente en la Biblia acerca de lo que representan las madres para la sociedad. La Biblia ofrece numerosos ejemplos que destacan este impacto, como por ejemplo Sara, a propósito de mi mamá, madre del hijo de la promesa, eso lo vemos en Génesis 21. Ana, por ejemplo, quien oró fervientemente por su hijo Samuel y lo dedicó al servicio del Señor. También en alguna otra ocasión del Día de las Madres, hemos presentado ese mensaje aquí sobre la vida de Ana. María, la madre de Jesús, quien con humildad y fe aceptó el llamado divino para criar al Salvador del mundo. Y además no podemos tampoco olvidar a las abuelas, quienes también tienen un papel clave en la formación espiritual. Por ejemplo, tenemos el ejemplo también de Eunice y Loida. Eunice, madre de Timoteo, y Loida, abuela, madre y abuela de Timoteo, son un claro ejemplo. A pesar de las diferencias culturales, hermanos, porque tenemos que recordar que Timoteo era de padre griego, ahí vemos el impacto de la madre porque la madre era judía, y ese impacto de la formación por parte de su madre y de su abuela, la fe y la enseñanza de ellas dejaron una marca profunda en la vida de Timoteo, quien se convirtió posteriormente en un gran colaborador del apóstol Pablo. Entonces allí vemos el ejemplo y el impacto a través de la Biblia de las madres. La palabra de Dios subraya la importancia de las madres al llamarlas. Yo voy a citar tres aspectos fundamentales en que la Biblia llama a las madres. Por ejemplo, a instruir a sus hijos en palabra. Referencia de esa la tenemos en Proverbios 22. A modelar la fe y los principios espirituales. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 6:6, por ejemplo. Y amar con sacrificio y compasión, reflejando el cuidado divino de Dios en nuestros hijos, o en los hijos. Eso también podemos tener algo de referencia de ello, por ejemplo, en Isaías 49:15. En su entrega diaria, hermanos, las madres se convierten en una fuente de consuelo, guía, inspiración, preparando a sus hijos para cumplir los propósitos de Dios en sus vidas. Y aquí en esta parte de la introducción me detengo para hacer énfasis en esto que acabo de mencionar. El papel de la madre es fundamental para preparar a sus hijos para cumplir los propósitos de Dios en sus vidas. Y con toda seguridad, muy probablemente quizás esa madre que prepara a ese hijo para cumplir el propósito de Dios en la vida de él, quizás no tenga el panorama completo de cuál es el propósito. Seguramente no lo tendrá de su hijo y el que Dios tiene para él, pero sabe que hay alguno y le prepara. Debemos recordar siempre, el papel de las madres no solo es crucial para sus familias, sino también para el cumplimiento del plan divino.
El papel de una madre no se limita a la vida terrenal, sino para preparar a ese hijo para un plan divino, un plan que trasciende lo terrenal. Al criar a sus hijos, hermanas, háganlo siempre con esa perspectiva en mente. Yo he sido bendecida de parte de Dios, me ha entregado un hijo para que le ministre, pero no solamente para formarlo y cuidarlo desde la perspectiva terrenal, sino para un plan divino que trasciende lo terrenal. Eso debe tenerlo toda madre en mente. Finalmente, hermanos, en esta introducción, reconociendo esa verdad bíblica, dirijamos entonces nuestra atención a la historia de una madre. Vamos a centrarnos para este mensaje en la historia de una madre cuyo amor, valentía y fe inquebrantable no solo salvaron la vida de su hijo desde el punto de vista de su integridad física, sino que también contribuyeron al plan redentor de Dios para su pueblo. Vamos a ver juntos cómo una madre, como instrumento en las manos de Dios, puede inspirarnos esta mañana para también proclamar este mensaje a las naciones cuando salgamos de este lugar. Yo les invito entonces para ver esta historia que leamos el pasaje que se encuentra en Éxodo 2, versículo del 1 al 10. Éxodo 2, versículo del 1 al 10, dice la palabra del Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomasen. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, toda honra y toda gloria te damos, Señor, por este día que nos das la oportunidad de estar aquí para compartir en este momento en especial tu palabra, Señor, sobre todo en este día en que celebramos a las madres, ese ser tan fundamental en el plan, en el diseño que tú has dado para la familia y que también forma parte de tu plan de redención, Señor. Yo te pido que pongas disposición en el corazón de cada madre en este lugar, de cada niña que está llamada también a ser madre en un futuro, Señor, que esté también en este lugar, a que reciba este mensaje, Señor, de parte de ti, y a quienes somos hijos y esposos, Señor, que también podamos reconocer en ese modelo sabio, divino, que tú has puesto, Señor, en la familia, que nosotros podamos también cuidar, guardar y cumplir nuestro rol también en el mismo y velar por las madres, Señor. Toda honra y toda gloria te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces para darle algo de contexto, un trasfondo a la historia que acabamos de leer, y nos ubicamos entonces en época del Antiguo Testamento, este pasaje de Éxodo 2, del 1 al 10, nos transporta a un periodo en el que el pueblo de Israel vivía en esclavitud en Egipto. Eso es siglos después de la muerte de José. ¿Recuerdan José, aquel hijo
que fue vendido como esclavo por los hermanos, hijo de Jacob, pues los hebreos que habían prosperado bajo el favor del faraón durante los días de José, ahora sufrían una opresión severa bajo un nuevo faraón que no conocía a José. Ya esos días en donde tenían el favor de la nación egipcia a través de la vida de José, ya este nuevo faraón, muchos siglos después, no conocía a José. Este faraón, teniendo miedo del rápido crecimiento de la población israelita, él temía que quizás esta población, por su rápido crecimiento, recordemos que el pueblo de Israel era bendecido con la fertilidad, y eso era fundamental para que este pueblo pudiera permanecer, para la preservación del pueblo de Dios. Y el faraón, temiendo ese rápido crecimiento, decide oprimir a este pueblo. No solo decide oprimir, sino que también toma una decisión cruel. Él los veía como una amenaza para la seguridad, y entonces en su temor, aparte de que les esclaviza, decreta la orden de arrojar a todos los hijos varones hebreos al río Nilo y asesinarlos. Él quería detener ese rápido crecimiento de la población judía que estaba bajo su opresión. Los esclavizó. Egipto, hermanos, como potencia dominante de la época, era una sociedad que reverenciaba al faraón como una figura divina. Y eso nosotros tenemos hoy referencia en lo que vemos cuando vemos estas historias en National Geographic y vemos todas estas obras fundamentales que hacían simplemente, incluso, solamente con ver en las cámaras donde les enterraban toda la opulencia y todo lo que había ahí, nosotros podemos tener una referencia de cómo era visto el faraón en aquella época. Era visto como una figura divina, cuyo poder y decretos eran considerados absolutos. Sin embargo, en medio de esa opresión y sufrimiento, Dios ya estaba obrando, como siempre lo hace, para cumplir su propósito redentor. Entonces, este pasaje que hemos leído se desarrolla en un momento crucial cuando el pueblo de Dios clamaba por liberación de esa opresión. Y en respuesta, Dios comienza a levantar a Moisés, el futuro liberador, de manera providencial, incluso en circunstancias adversas, como lo vamos a ver esta mañana. Y en este contexto histórico y cultural, entonces, destaca el valor y la fe de una madre hebrea y su familia, quienes en ese mundo hostil que les he narrado, actuaron con confianza en el cuidado y los planes soberanos de Dios. Entonces yo les pido que consideremos estos 3 puntos clave en el pasaje que acabamos de leer para el desarrollo del mensaje. Primeramente, hablemos del amor y sacrificio de Jocabed. Como vimos en la porción que leímos, Éxodo 2, en la porción del 1 al 3, vuelvo a leerlo, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hemos mencionado a Jocabed. ¿Quién es Jocabed? Es interesante notar que el nombre de los padres del niño no aparecen directamente en este pasaje que acabamos de leer. Eso es interesante notar. Pero en la palabra nosotros tenemos mucha referencia para saber quién era esta mujer. Por ejemplo, en Éxodo 6:20 podemos leer: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Aquí en este versículo se confirma que Jocabed, primeramente, era miembro de la familia extendida de Amram. Ustedes ven allí que dice: tomó por mujer a Jocabed, su tía. No necesariamente es
la tía como la conocemos hoy en día, sino que puede tratarse de la familia extendida de Amram, de la familia extendida de Amram, de quien toma a Jocabed por mujer. Pero es importante también señalar, aquí en esta porción del pasaje solo está nombrando a los 2 hijos varones de Jocabed. Sin embargo, tuvo más descendencia. En ese versículo entonces vemos que se confirma que ella era miembro de la familia extendida de Amram y que juntos fueron los padres de Moisés. Ahí está claramente. En Números 26:59, por ejemplo, otra referencia, vemos que dice, y el nombre de la mujer de Amram, padre de Moisés, fue Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. ¿Ok? Ella le concibe a Aarón. Aquí menciona entonces sus 3 hijos, Aarón, Moisés y a María, su hermana. Aquí sí menciona entonces a María. Ahora, aquí el nombre dice María, es una traducción del nombre Miriam, como puntualmente también se le conoce a la hermana de Moisés, y que juega un papel fundamental muy importante y que también nos da algunas enseñanzas en este pasaje que vamos a estar viendo más adelante. Entonces este texto también proporciona más información, mencionando que Jocabed era hija de Leví, en un sentido genealógico. Ella no era hija directa de Leví, sino que era descendiente de la tribu de Leví, era levita. Jocabed era hebrea. El amor de Jocabed hacia Moisés la lleva entonces a arriesgar su propia vida para protegerlo. Si ustedes ven allí, el texto nos dice que ella lo escondió durante 3 meses después de su nacimiento. Ese acto no solo muestra su instinto maternal, sino también su fe en Dios. Acabamos de ver el contexto histórico. Sabemos lo que representa un edicto de un faraón. Y esta mamá tiene este niño y lo conserva y lo esconde por 3 meses. Y aquí ella está demostrando no solo ese instinto maternal de preservar a su hijo, sino también su fe en Dios. ¿Cómo podemos tener también referencia en otra porción bíblica de esa fe en Dios de Jocabed? Veamos, por ejemplo, Hebreos 11:23, que dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, por la fe, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando la madre lo esconde, no es porque tema el decreto del rey, sino que confiaba más en la soberanía de Dios que en el poder humano. Si ustedes pueden también ver el texto que dice allí, vio que era hermoso. Una traducción de esto es favorecido, hermoso o favorecido. Generalmente cuando se vea en la Biblia ese concepto de que vio que el niño era hermoso, más que de pronto su apariencia física, que pudiera ser un bebé sano, saludable, completo, íntegro, se enfoca un poco más al ver el favor de Dios en el nacimiento de ese niño. Entonces, esa expresión, vio que era hermoso, la escritura aquí nos está indicando que ella vio un propósito divino en la vida de su hijo. Ella tuvo un discernimiento muy especial cuando vio a su hijo. Le vio hermoso, le vio favorecido por Dios. Sin embargo, ella lo conserva, pero al no poder esconderlo más, ella actúa con sabiduría y estrategia. Construye una pequeña arca, una arquilla de juncos, la calafatea con asfalto y brea, es decir, le embarra asfalto y brea a esta arquilla para que pueda flotar y así protege al niño en el río. Ahora, es importante también la mención en la porción bíblica de lo que es el carrizal. Jocabed simplemente, ella no arroja al niño para que vaya por el río y se pierda, no. Sí es cierto que calafatea la arquilla, pero lo coloca de alguna manera intencional para que ese niño quede en un lugar en donde pueda ser encontrado. Tal era la fe de ella,
que ella sabía que al colocar el niño ahí, dejarlo en un lugar en donde ella sabía que iba a ser encontrado, porque ese lugar donde ella lo deja es un lugar que era muy abordado para efectos de baño y de algunas otras actividades propias humanas de la época en un río. Ella lo coloca en un área en donde ella sabe que él va a ser encontrado. Ese acto no solo demuestra la fe de Jocabed, ella no lo hace simplemente, bueno, voy a dejarlo en el río y que Dios provea qué es lo que va a pasar con él. No, ella lo deja intencionalmente en un lugar donde ese niño va a ser encontrado. Este acto entonces no demuestra solo la fe, sino también una planificación cuidadosa guiada por su amor y confianza en Dios. Ese sacrificio de Jocabed, y hablamos de sacrificio aquí en este punto, es comparable al de muchas madres que hoy en día enfrentan grandes dificultades por el bienestar de sus hijos. Sacrifican todo, sufren todo, tomándolo por nada para ellos, sino es por el bien de sus propios hijos. Muchas madres hoy en día enfrentan esas situaciones. Grandes sacrificios tienen que hacer. Pensemos en aquellas madres, por ejemplo, que trabajan largas horas o realizan enormes sacrificios para garantizar una mejor educación y más oportunidades para sus hijos, por salud. El amor de Jocabed nos enseña que el sacrificio de una madre no solo es valiente, sino que también es un reflejo del amor de Dios, quien ofrece a su Hijo unigénito por nosotros. Ahí hay una relación muy especial entre el amor de una madre por su hijo y los sacrificios que hace por él, sabiendo que hay algo, un propósito mayor. Podemos ver la analogía de ese amor de una madre al amor de Dios. Las madres están llamadas a hacer sacrificios para guiar a sus hijos en los caminos del Señor, siempre confiando que Dios tiene un propósito especial para cada uno de ellos. Cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios. Y en particular, y sobre todo en lo que corresponde a este mensaje, hablando de las madres, ese propósito es esencial. La madre debe criar a sus hijos reconociendo que ella juega un papel fundamental en que el hijo esté preparado para el propósito que Dios tiene para su vida. Y debe enseñárselo con esa perspectiva. Hazlo siempre, si no lo has hecho, ten ese enfoque desde hoy en día cuando vas a criar a tus hijos, y aquellas niñas o jóvenes que aún no han sido madres, pues puedan recibir ese mensaje desde el día de hoy. El amor de una madre que confía en Dios es una herramienta poderosa en las manos de Dios. Y lo vemos en este ejemplo. Muchas veces nosotros, cuando queremos pues, ampliar sobre una perspectiva bíblica con respecto a alguna situación o alguna circunstancia, y decimos, bueno, veamos a Cristo. Pues incluso en la familia de Cristo tenemos ejemplo con el sacrificio que hace su madre. Ella recibe, de hecho el ángel le dice, eres bendita entre las mujeres porque en tu vientre guardarás y traerás al mundo de tu vientre a el Señor Jesús. Él le dice que ella será bendita entre las mujeres, pero mientras lo tiene, se está preparando para entregarlo en sacrificio. Y cuando hablamos de los principios de la bendición, que siempre decimos que una bendición deja de serlo en el momento en que tú de manera egoísta te apropias de ello, la bendición es bendición en el momento en que tú la recibes, es bendición para ti, pero también la compartes. Somos bendecidos para bendecir. María, Madre de Jesús, fue bendita en la vida de su hijo. Ella compartió esa bendición, lo entregó en sacrificio. Muchas veces pasamos por alto lo que quizás pudo haber sentido María como madre al ver a su hijo en la cruz. Y hablo del papel de madre, una mujer que
ve a ese ser entrañable para ella de la manera en que era sacrificado. Pero ella reconociendo que era por un propósito mayor. Todas las madres deben, al recibir la bendición de su hijo, de inmediatamente también reconocer que deben prepararlo para entregarlo en algún momento especial. Ahora, en esta parte del mensaje, quisiera que nos enfocáramos también un poco en Miriam. María, o Miriam, la hija de Jocabed, hermana mayor de Moisés. En la porción de Éxodo 2, 4 y también una parte en el 7 y 8, dice lo siguiente: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ese es ya en el verso 7, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Más adelante, y María, bueno, eso es más adelante, vamos a ver eso. Vamos a ver cuál fue también el devenir de la vida de María, hija de Jocabed. Pero en esta parte fundamental era importante reconocer entonces el papel que juega María en este mensaje. La hermana mayor de Moisés, ella desempeñó un papel fundamental en la preservación de su hermano. La Biblia nos dice que ella se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. O sea, ella no pierde de vista a su hermano. Este acto también refleja su sentido de responsabilidad y valentía. Ella era hermana mayor, pero debió haber sido joven. Considerando que solo era una niña o joven enfrentándose a una situación peligrosa, recordemos nuevamente el contexto en el que se encontraban. Era muy peligroso contravenir el edicto del faraón de que todo hijo varón de los hebreos debería ser arrojado al Nilo y morir. Cuando la hija del faraón encuentra al niño, Miriam actúa con sabiduría, siendo joven y con rapidez, y le ofrece inmediatamente a la hija de faraón que ve al niño una nodriza hebrea. Gracias a esa intervención, Jocabed, la propia madre de Moisés, puede seguir cuidando de su hijo. La valentía de Miriam, hermanos, nos enseñan que los hijos también tienen un papel importante en apoyar a sus familias, a sus padres, a sus madres. A menudo subestimamos que los niños y jóvenes poco pueden aportar, pero aquí Miriam demuestra que el ingenio y el valor a una edad temprana también pueden marcar una diferencia significativa. Su obediencia a los planes de su madre y su disposición a actuar en el momento oportuno es un ejemplo para todos, hermanos. Seguramente Miriam sabía de los planes de su mamá. Ella se queda en un lugar cercano velando por cuál iba a ser el bienestar de Moisés, y en una situación en donde ella vio la oportunidad con sabiduría, le pide a la hija de Faraón una nodriza para el niño, y cuando ésta acepta, llama a la propia Jocabed. Es importante entonces aquí destacar dos puntos claves. Primero, y muy importante, el instinto natural de las mujeres para cuidar y proteger. Hay un instinto natural de las mujeres para cuidar y proteger. Ese instinto, que nosotros también podemos observarlo en la naturaleza, en cualquier especie, es un regalo del Creador. Es un instinto que el Creador puso allí, en todas las especies. Las hembras en muchas especies animales protegen a sus crías, por ejemplo, incluso con su propia vida, asegurando la preservación de esa descendencia. ¿Quién les enseña a ellas a hacer eso? Es un instinto que el Creador pone allí para preservarlo. Sí sabemos que hay muchas especies que han podido extinguirse, pero no por el factor de ese instinto de la madre. Hay muchos otros factores que contribuyen a que una especie se extinga, pero nunca por la falta de ese instinto por parte de la madre. En la raza humana, volviendo a la raza humana, las mujeres no son, como a veces decimos, el sexo débil.
¿Por qué no? Porque eso sería incompatible con ese instinto que ha dotado al Creador para que la madre sea fundamental en la preservación de la especie. Jamás podría ser el sexo débil. Eso sería incompatible con su papel vital en la preservación, no solo física, hermanos, sino también ya yéndonos a la parte espiritual en el caso de las madres cristianas. Es importante el papel fundamental que juegan las madres cristianas en esa formación, en esa preservación de sus hijos dentro del aspecto espiritual. El segundo punto que quiero destacar aquí es el impacto de las madres en la formación de los hijos y en las futuras generaciones. Primero, el instinto natural que tiene toda madre, del cual quiero hacer también un paréntesis. Sabemos también, hermanos, que por el pecado en el hombre, por la caída, por la naturaleza caída del hombre, muchas veces esa maldad es tal que inhibe o frena ese instinto natural maternal de las madres, que las lleva incluso a lo que hoy estamos viendo de forma rampante, a abusos, maltratos, a abortos e inclusive el asesinato, infanticidio. Eso también debemos reconocer que existe. Muchas veces nosotros vemos, pero ¿cómo puede ser posible que una madre haga eso? Ese instinto de madre está allí y esa madre tiene conocimiento de lo que ha hecho, pero en ella prevalece esa maldad que inhibe ese instinto de madre, que le ha puesto el Creador allí. Las madres tienen un rol esencial, y hablando ahora del impacto en la formación de los hijos, en formar no solo a sus hijos, sino también a las niñas que serán futuras madres. Una pregunta interior para ustedes de reflexión. Ustedes que han sido escogidas por Dios en su sabio diseño para desempeñar este papel crucial en la familia. Incluso aquellas que no tuvieron una referencia materna pueden contar para cuando tienen a sus hijos con ese instinto natural que Dios les dio. Muchas madres, por ejemplo, cuando están en la crianza de sus hijos, tienen también ese ejemplo que tuvieron ellas de sus madres, pero aquellas que no puedan tener una madre como referencia, aún así el Señor sabiamente deja ese instinto en la madre para cumplir con ese llamado. Debemos reconocer entonces, como hemos dicho, que el pecado y la naturaleza caída del ser humano también puede inhibir ese instinto colocado allí. La Biblia nos muestra que Dios no realiza transformaciones instantáneas en las personas como si se tratara de cambiar un chip. Aunque Él tiene poder para hacerlo, Dios realmente utiliza un proceso de formación que puede durar años. Tenemos el ejemplo de Pablo, por ejemplo, que fue impactado por su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, pero él se retiró por varios años para prepararse espiritualmente antes de comenzar el ministerio. De la misma manera, hermanos, Dios trabajó seguramente en la vida de Jocabed y su familia, incluyendo a Miriam. Ese proceso formó su carácter y lo potencia con sabiduría para que ella pueda cumplir el papel que Dios había diseñado para ella. Y sobre todo con una formación de madre como Jocabed. ¿Qué sabemos de Miriam hoy en día? Y ahora sí podemos ver el pasaje. Miriam posteriormente se le reconoce como profetisa y líder entre las mujeres hebreas durante el éxodo de Egipto, donde ella incluso dirige a las mujeres en un canto de alabanza tras la victoria sobre los egipcios en el mar. Miren lo que dice Éxodo 15, 20, 21. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿De dónde vino esa expresión de alabanza, esa manifestación de fe de parte de Miriam? ¿De dónde vino? Vino de un hogar
en qué fundamento estaba la fe. Como hijos, hermanos, como hijos, todos somos hijos. Madres, el Señor da esa bendición, pero todos somos hijos. Debemos aprender a ser responsables, obedientes y valientes, apoyando a nuestros padres en las tareas y decisiones que busquen honrar a Dios. Y los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a ser diligentes y sabios en la fe, preparándolos, y reitero una vez más, para que sean una bendición para la familia y para el mundo, para el propósito que Dios tiene en sus vidas. Un propósito que quizás no entendamos cuál sea para nuestro hijo, pero que hay que dotarle de todas estas herramientas, de ese fundamento de fe, para que ellos puedan salir y estar listos para cuando el propósito de Dios en sus vidas se vaya a cumplir. Miriam, en el caso de la hermana mayor de Moisés, hija de Jocabed, es un ejemplo claro de cómo Dios puede usar también a los hijos para cumplir sus propósitos, sus planes. Yo te pregunto, madre, ¿estás enseñando a tus hijos a confiar en Dios y a ser valiente en situaciones difíciles? Eso es parte de la formación. Finalmente, en la porción, quisiera destacar la providencia de Dios, y no porque sea lo menos importante, sino para dejar para último este concepto tan importante, que es la providencia de Dios en la vida de una madre de fe. Veamos esa porción de la palabra en Éxodo 2. Vamos a ciertas frases puntuales que están divididas entre el 5 y el 10. Voy a leer puntualmente del 8 al 10 que dice: Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón nuevamente, nuevamente en paréntesis, es mío, la cual lo prohijó, la hija de Faraón prohija a Moisés cuando se lo traen nuevamente, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hay algunos aspectos fundamentales en donde se demuestra la providencia de Dios en esta historia. No solo es que Jocabed tiene fe, tiene una hija que está bien formada y fundamentada en esa fe, que actúan en este mensaje, sino también la providencia de Dios en el mismo. No puede faltar. Si ustedes también se fijan, aquí Dios utiliza un personaje que está fuera de la fe para su propósito, y eso es parte de la providencia de Dios. Si se fijan en la porción de creo que está antes que esta, si se fijan en la porción del versículo 6 dice: y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él. ¿Quién tiene compasión de él? La hija del faraón. Una mujer fuera de la fe tiene compasión del niño, trascendiendo cualquier edicto del faraón. Dios usó a la hija del faraón, una persona inesperada, también para preservar la vida de Moisés. Cuando ella encuentra al niño en el río, sintió compasión por él y decide, de su corazón nace adoptarlo. Ese acto nos demuestra cómo Dios puede usar incluso a quienes están fuera de la fe para cumplir su propósito. Además, en un giro providencial, entonces, María actúa con sabiduría y, potenciando ese sentimiento de compasión de la hija del faraón, le propone buscarle una nodriza. Y Jocabed entonces es contratada para criar a su propio hijo con el respaldo financiero de la casa real, porque allí dice en la otra porción: yo te lo pagaré. La providencia de Dios también, hermanos, se manifiesta cuando Jocabed entrega a Moisés nuevamente a la hija del faraón para criarlo. Jocabed no solo perdió a su hijo una vez, lo perdió 2 veces. Lo entrega primero al colocarlo en la junquilla, en la arquilla de juncos, y luego que lo cría debe devolverlo nuevamente
a la hija del faraón. Esto debió ser un acto de fe extraordinario. Recordemos siempre el contexto. ¿Cuál era el contexto? El contexto es que la nación hebrea estaba clamando por ser liberados de la opresión y ella viene y entrega a su hijo nuevamente a la familia real. Sabiendo que lo iba a entregar a ser criado, a ser enseñado en las costumbres egipcias. Ella solo pudo contar con el tiempo en que fue amamantado el niño, según lo que tenemos referencia en la palabra. Y ese periodo quizás al menos debió de ser por allí unos 3 a 5 años. Tuvo ese tiempo para inculcarle a Moisés sus raíces y el fundamento de su fe. Y sabemos qué tan importante fue si conocemos bien la historia de Moisés. En el mensaje del domingo pasado, hermanos, reflexionamos sobre el acto de fe y obediencia de Abraham. Aquí, al estar dispuesto a ofrecer a Isaac, el hijo de la promesa, como sacrificio a Dios. Hoy aquí, hermanos, vemos a Jocabed entregando también a su amado hijo. No porque pensara que la hija del faraón sería una mejor madre o por los recursos que ella tuviera, sino porque reconocía que el propósito de Dios en la vida de Moisés era mayor. Aquí se refleja el segundo momento en que Jocabed tuvo que entregar a su hijo en un acto de fe y obediencia, que seguramente significó para ella un profundo sacrificio. Ella confió en que, aunque no pudiera entender plenamente cuál era el plan de Dios, la vida de Moisés traería una bendición mayor. Hay un elemento también clave en la providencia de Dios, o que apunta hacia ello, y que está en el verso 10. Y bueno, a mí en lo particular, pues me llama mucho la atención y la manera en que el Señor hace las cosas, y a veces lo vemos y pasamos por alto en la Biblia y no vemos algunos detalles que de pronto luego cuando lo releemos, oye, pero ¿cómo pude pasar de pronto por alto otro detalle que estaba allí puesto? Y es que el Señor nos enseña de esa manera, cuando quizás para que rumiemos una y otra vez su palabra y podamos sacar y extraer de ella siempre una bendición. Si ustedes se fijan también en el verso 10, dice, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. El nombre Moisés significa sacado de las aguas. Recordemos, hermanos, entonces, cómo se concretó la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Moisés separa por el poder de Dios las aguas, y luego que el pueblo está a salvo, las aguas vuelven a su lugar y ahogan a los egipcios. Quizás ese nombre que le ponen a Moisés es un antecedente, un elemento clave en la providencia de Dios que lo apunta a él a la providencia de Dios para el pueblo de Israel. Sacado de las aguas. Es el nombre que le ponen al libertador del pueblo de Israel de la mano de Dios. De manera similar a como Jocabed confió en que Dios cuidaría de Moisés, muchas madres cristianas hoy en día enfrentan ese desafío de enviar a sus hijos al mundo confiando en que Él los protegerá y guiará. Aunque los hijos son una bendición confiada por Dios, como hemos dicho ya varias veces acá, debemos recordar que no nos pertenecen y que tienen un propósito divino. Yo una vez escuché una madre decir que desde que se tienen hijos nunca se duerme igual. Y ustedes madres, me imagino, sabrán lo que significa esa expresión. Muchas madres aquí saben lo que es orar y clamar a Dios por sus hijos porque lo tienen que entregar a otras personas que lo van a llevar a una excursión o cuando están en la universidad hasta altas horas de la noche, cuando lo tienen que entregar al mundo en una actividad secular. Y acá en casa, clamando y orando a Dios que nos cuide y los proteja. No se duerme igual, ¿verdad? Especialmente hoy en día en que la maldad en el mundo parece aumentar rampantemente, y así está escrito que será.
Nosotros debemos aprender, y en la madre en particular, a descansar en la providencia de Dios, porque es de esa manera en que tú le demuestras a Él tu fe y tu confianza en su providencia, confiando que Él tiene el control, incluso cuando no entendamos su plan. ¿Por qué mi hijo tiene que estar en ese lugar? ¿Por qué mi hijo tiene que estar rodeado de estas personas con las que tiene que trabajar o con las que tiene que estudiar? No podemos estar ahí para proteger a nuestros hijos. Debemos confiar en la providencia del Señor y que ese fundamento que tú le has dado a tu hijo sean tales que él pueda tener la sabiduría y la guía de Dios para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Que siempre. Su plan, hermanos, como familia cristiana, nosotros debemos buscar su guía en cada decisión y entrega de nuestras preocupaciones a su cuidado. Ese es el plan de Dios. Entrégame tu preocupación y confía en mi providencia. Dios es soberano, hermano, y siempre obra para cumplir su propósito en nuestras vidas. Así que yo te pregunto como reflexión, ¿tú estás confiando en su plan? Aun cuando no puedes ver el panorama completo, incluso en la vida de tu hijo. Para concluir, la historia de Jocabed, reflejada en este pasaje, nos deja 3 puntos claves con los que quisiéramos quedarnos. Primero, el amor y el sacrificio de una madre que confía en Dios. Segundo, la obediencia y valentía de un hijo o una hija que apoya a su familia y porque tiene un fundamento de fe arraigado, aprendido de esa familia. Y tercero, siempre la providencia de Dios que guía todas las cosas para cumplir su propósito. Esos 3 elementos están en la historia de Jocabed, Miriam y Moisés. Por otro lado, no quisiera concluir sin también mencionar que hay que reconocer también, hermanos, que en su soberanía y sabiduría, Dios no ha llamado a todas las madres a ser madres, a todas las mujeres, a ser madres biológicas. Eso es cierto, hay que reconocerlo. Sin embargo, eso no significa que ellas carezcan de un propósito maternal. Muchas mujeres, hermanos, han sido bendecidas con el privilegio de ser madres en la fe. Y como digo, ese rol fundamental de la madre no solo va en la preservación física, sino también en lo espiritual. Muchas mujeres que no han podido ser madres biológicamente han sido bendecidas por Dios con el privilegio de ser madres en la fe. Ese es el plan que tuvo Dios para la vida de esa mujer, guiando y cuidando y formando hijos espirituales. En un mundo lleno de corazones vacíos, huérfanos de amor y dirección, esas madres de la fe se convierten en instrumentos de Dios para llenar esos vacíos, ofreciendo el consejo y el cuidado que nunca recibieron en sus hogares, por cualquier circunstancia. No pocas veces esos jóvenes han encontrado en su congregación a la madre que necesitaban, una figura que los guía a Cristo y los ayuda a crecer en la fe. El Señor en su sabiduría sabe de quién nos rodea, hermano. Madres, en un llamado, les pregunto, ¿están confiando en Dios como lo hizo Jocabed, entregándole la vida de sus hijos con fe? ¿Están siendo obedientes y valientes como Miriam, hijos, apoyando a sus madres? Como congregación, ¿estamos velando y sustentando a las familias de esta iglesia, especialmente a las madres, para apoyarla en la formación espiritual de sus hijos? Ese es nuestro deber como comunidad de Cristo también. Debemos apoyar a las madres en el papel de formación. Esa responsabilidad está en la madre, pero como congregación tenemos también la responsabilidad de acompañarlas y apoyarlas en ese rol que tiene la madre. Como comunidad de Cristo, ese también es nuestro deber. Y también, de alguna manera, cuidar y velar por esos jóvenes. Oremos por nuestras madres, hermanos. Yo le pido al Señor, amado Dios, te doy gracias, Señor, por las madres que viven con fe, amor y sacrificio
Ayúdanos a confiar plenamente en tu providencia, que en ese espíritu de cada madre haya confianza plena, un espíritu de confianza plena en tu providencia siempre. Y que haya ese sentido de guía para la familia conforme a tu propósito eterno. Que eso siempre esté en el corazón y en la mente de cada madre. Guiar y cuidar a su hijo, protegerlo, preservarlo, no solo físicamente, Señor, sino en lo espiritual, sabiendo que debe entregarlo como sacrificio a ti, Señor, para tu propósito, para que tú seas gloriado en la vida de ese niño y que esa familia reciba bendición que pueda compartir. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Maranata, hermanos, Cristo viene pronto.